queramos o no, estamos en el terreno de lo mágico, de lo místico, del alma. Hola bebés del universo, soy Nuevo Yo Daniel hablándoles de astrología y cosas varias del universo. Y yo siempre estoy muy feliz de estar aquí, pero el día de hoy especialmente porque es un video al que le tenía muchísimas ganas. Y como ya vieron en el título, nos vamos a centrar en las diferencias de la astrología moderna y la astrología tradicional y también cómo podemos conciliar ambas prácticas. Pero van a ver que de este video van a salir un montón de temas que nos van a dar para otros videos y ampliar otros temas. Y de verdad estoy muy emocionada, no sé cuánto va a durar esto, pero que dure lo que tenga que durar. Pero primero vamos con una pequeña introducción. La astrología en términos generales es una de las artes más antiguas de la humanidad. Sí, artes. Vamos a dejarlo así por ahora. Hay personas que incluso así como consideramos a la filosofía como madre de todas las ciencias, también pudiéramos considerar a la astrología como madre de todas las ciencias. Porque literalmente los orígenes de la astrología se pierden con el origen de la humanidad. O sea, si nos vamos para atrás, va a haber astrología, sí o sí. Los primeros registros astrológicos datan de Mesopotamia, o sea, la mismísima cuna de la humanidad. Y bueno, yo creo que todos sabemos que la observación de los cielos fascinó a todos los pueblos por igual. Egipto, Mesopotamia, Babilonia, Grecia, Roma, India, lo que hoy es Latinoamérica, China, literal en todo el mundo, ¿no? Y como sabemos, actualmente y desde hace mucho, la astrología se separó de la astronomía. Pero en un principio, pues eran lo mismo. Y pues actualmente la astrología tiene muy mala fama por no considerarse o por no encajar en el canon científico. Así que me gustaría hacer un paréntesis aquí. Miren, básicamente en la modernidad, lo top para obtener conocimiento de nuestra realidad es el método científico. Conocimiento que sea fiable y verificable. Básicamente son los pilares del método científico, por hiperresumirlo, por supuesto. Pero que en la actualidad sea lo top, no significa que es el único método para obtener conocimiento. Por el contrario, si tomamos el antiguo concepto de ciencia, que lo definimos simplemente como el saber así a secas, tanto la astrología como por ejemplo la psicología encajan en la categoría de ciencia. ¿Por qué? Porque extrae conocimiento de nuestra realidad, porque tratan saberes específicos y esto independientemente del método que utilizan. Y así es con muchas otras cosas, de verdad yo no entiendo el afán porque la astrología a fuerza se encaje en el canon astrológico, o sea, es punto y aparte. No va a pasar, no funciona así. Recuerden que acá, queramos o no, estamos en el terreno de lo mágico, de lo místico, del alma, cosas que no son cuantificables o verificables y que al menos por ahora no encajan todavía con ese método científico. Y digo por ahora porque recuerden que la magia es ciencia que todavía no entendemos. Tema para otro video. Esto solamente es una pequeña introducción. Y voy a decir mucho eso, de que para otro video. Así que cada vez que lo diga le dan un traguito a su té. No a otra cosa, a su té. Digo yo. Así como el estudio de la astrología se extendió por todo el mundo en la antigüedad, como resultado de esto, pues tenemos astrología árabe, hindú, china, tenemos la astrología occidental. Y ojo, todos estos son sistemas separados y no hay razón alguna por las cuales tuviéramos que unificarlos en una sola astrología, ¿ok? No es más válida la astrología hindú a la occidental, o viceversa. Son sistemas independientes el uno del otro. Bueno, en la modernidad el sistema más extendido y más utilizado y más todo es el de la astrología occidental. Y de la astrología occidental parten otro montón de variantes y ramas. Las más comunes y de las cuales vamos a hablar el día de hoy son la astrología tradicional clasiquística de antaño y la astrología moderna, o también conocida como astrología psicológica. Y miren, yo soy fiel creyente que estas dos no deberían de estar peleadas como lo están. La mayoría de veces sí están muy peleadas. Si al final del día la astrología moderna parte de la tradicional y queramos o no, las dos beben la una de la otra. Las personas que se postulan en los extremos te van a decir que no, que ni al caso, que la astrología psicológica es una masacre, es una profanación de un saber sagrado, y viceversa, los que se postulan con la astrología moderna te van a decir de que no, es que la astrología tradicional es súper determinista y cruel y fatídica, y les prometo que no, les prometo que sí podemos encontrar un muy buen punto medio, pero para honrar a nuestros antepasados, vamos a hablar primero de la astrología tradicional, que evidentemente sí es la más compleja, entonces necesitamos explayarnos con unos cuantos puntos. La astrología occidental clásica o tradicional tiene fundamentos pitagóricos, platónicos, ptolomeicos y herméticos, entre otras cosillas por ahí, cosa que ya ampliaremos en otros videos. Tómale a tu té.
Lo más importante que vamos a considerar en este video es que la astrología es un saber hermético. El hermetismo es un movimiento filosófico, religioso y esotérico occidental. Tiene su origen en Egipto, se extiende por todo Occidente y hasta la fecha el saber y conocimiento hermético es todo un tema que también es súper debatible porque también ya hay unas versiones bien distorsionadas de los verdaderos saberes herméticos. O sea, también, como con todo, hay mucha desinformación y tergiversación del saber hermético, igual que con la astrología. Y justamente de la filosofía hermética o del conocimiento hermético nace la alquimia, la astrología y la cábala. Ya en su momento le dedicaremos todo un video extensísimo porque el hermetismo es todo un tema, así que tómale a tu té. Pero si en este video les tengo que resumir un solo pilar del hermetismo para entender a la astrología tradicional, es el respeto hacia lo divino. Pero quédense con eso. Tiene como un pilar central el respeto hacia lo divino. Esto es clave aquí porque recuerden que la mala reputación que tiene la astrología tradicional en la modernidad es por ser tan determinista. De hecho, tener una visión totalmente determinista del mundo. Pero vamos por partes. Es decir, la astrología tradicional sí entiende el universo a través de un modelo newtoniano, vamos a decir. Causa y efecto. Todo es predecible y las estrellas simplemente se convierten en una herramienta de predicción para hacer este contacto con lo divino. Nuevamente, la astrología tradicional tampoco piensa que los astros son un causal, tienen un rayo mágico. No, simplemente son este espejo. De hecho, en las versiones más bebecitas de la astrología de los pueblos más antiguos se consideraba que los astros eran mensajeros de los dioses. No eran dioses, eran mensajeros de los dioses y que a través de su interpretación podíamos hacer estas predicciones acá en la Tierra, ya sea a nivel individual o colectivo. Y nos puede dar la impresión de, chingo a mi madre, el destino está escrito y uno no puede hacer nada más que aceptarlo con la mejor cara posible, aceptación y resignación. Y aquí es donde me toca defender a la astrología tradicional porque aunque sí es muy determinista, sí lo es, hay que aceptarlo. La verdad es que usualmente le tiraba más a un determinismo parcial. El determinismo también es todo un tema que tenemos que platicar. Tómale a tu té. Pero de verdad, no es tan cerrado como uno pudiera creer. Al menos desde esta perspectiva hermética, la idea de tener este conocimiento divino es dar la oportunidad al ser humano de superar esas debilidades o hechos, sucesos que nos traiga el destino, apoyándonos en nuestras fortalezas y las cosas que sí podemos hacer. Y así con ello poder trascender nuestro destino. Y como se los mencionaba en este otro video que les puede servir de introducción o lo pueden ver antes de esto si se quieren regresar, trascender nuestro destino no tiene nada que ver con evitar, no tiene nada que ver con sacarle la vuelta. Ahí es donde entraría la alquimia y otras cosillas. Pero bueno, a lo que voy es que hasta la visión más determinista de la astrología siempre le va a hacer espacio a la voluntad humana, el poder de elegir cómo queremos vivir y por lo tanto elegir qué vamos a hacer con esas cosas que pudiéramos considerar inevitables. Algo así como los eventos canónicos de Spider-Man. Ya tendrá su propio video, el libre albedrío, destino desde la perspectiva psicológica, filosófica y astrológica. Tómale a tu té. Y bueno, como vemos, la principal diferencia o por lo que más se destaca la astrología tradicional es por su perspectiva y su enfoque predictivo. Para eso utiliza varias técnicas como profecciones, direcciones, progresiones. La astrología tradicional casi no incorpora la astrología natal, ya llegaremos a esa parte. Y de esta misma astrología clásica parten técnicas como la astrología electiva, la astrología horaria, la astrología médica, sí, literal para diagnosticar y curar enfermedades, la astrología mundana y la astrología meteorológica. La astrología mundana es lo mismo que la astrología como global, ¿no? Hablar de predicciones pero a nivel global, no a nivel individuo. Y como ven, no es que sea tan fatídica, simplemente es muy mal entendida. Les quiero compartir una opinión personal, pero antes de vamos a enfocarnos en las diferencias técnicas de ambas. Repito, la astrología tradicional tiene un enfoque predictivo y por lo tanto se enfoca en que las circunstancias externas, los elementos externos que nos afectan como individuo. Mientras que la astrología moderna se centra en el mundo interno y en nuestra personalidad.
Y esto es algo que se malentiende de la astrología moderna, que uno piensa de que, ay, pues sí, es que eres bien enojón porque eres Aries y eres bien sensible porque eres Cáncer. A eso no se refiere con la personalidad, se refiere a nuestra organización interna. Por lo tanto, el enfoque de la astrología moderna no es predictivo per se, sino que se enfoca en orientar, en dar entendimiento, utilizarse como una herramienta de autoconocimiento para acompañarnos en nuestros procesos. La verdad es que honestamente yo siento que de todas maneras la astrología moderna no deja de ser predictiva de alguna forma u otra, porque es nuestro espejito cósmico, y si estamos viendo que estamos pasando en una progresión o en un tránsito que nos espera un evento que tiene un fuerte impacto a nivel psicológico, o que se está reflejando ahí como un periodo de mucha dificultad, pues es como, sí, lo vas a sentir en lo interno y por lo tanto pues se va a manifestar en lo externo. Entonces de verdad yo no considero que sean tan diferentes. Por supuesto que en la parte técnica sí que lo son, pero de verdad no pueden estar tan separadas la una de la otra. Ya desmitificamos que la astrología tradicional en realidad no propone un determinismo total, sino más bien es un determinismo parcial, o sea, sí hay libre albedrío, pero no con todo, pero siempre hay espacio para elegir, siempre hay espacio para la voluntad humana. Pero como pone central así lo divino, la voluntad de Dios, la astrología psicológica sí propone al individuo como dueño de su propio destino, lo cual también, si lo piensas, está medio arrogante, ¿no? Yo creo que hay un punto medio ahí en el que nos podemos situar. Las diferencias técnicas más básicas es que la astrología tradicional utiliza los 7 planetas personales, los lotes o partes, los puntos arábigos, o sea, fortuna, infortunio, espíritu y otros tantos. Y la astrología moderna utiliza 10 planetas o 10 astros, porque ahí van incluido Luna y Sol, y muchas veces también se utilizan los asteroides. Uno pudiera pensar de que no, pues no inventes, Daniela, evidentemente la astrología tradicional está incompleta porque no tomaban en cuenta Urano, Neptuno y Plutón. Y es como, ¿por qué no los usaban? O sea, respuesta corta, porque no los habían descubierto. Pero más allá de que no los hubieran descubierto, sí hay un porqué detrás de, no es que esté incompleta, simplemente el enfoque es radicalmente diferente. Entre otras cosas, la astrología utiliza dignidades tradicionales, exilio, caída, domicilio, exaltación, el concepto de secta, divide a los planetas en maléficos y benéficos, mientras que la astrología moderna dice no, ningún planeta es malo, todos son maestros, todos vienen a aportar, a enseñarte algo. Y es que miren, también yo siento que de repente los conceptos de la astrología tradicional están bien dramáticos, o sea, es como de que planetas maléficos, planetas benéficos, la casa de gozo de Saturno, la casa de tristeza de la Luna. Pues claro, eran señores helenísticos, o sea, ¿qué podíamos esperar? La verdad es que sí, la astrología psicológica sí tiende a endulzar un poquito más las cosas, pero yo no considero que sea endulzar, ¿sabes? Es como, simplemente es un cambio de perspectiva. No entiendo por qué esto está tan peleado, si incluso desde la perspectiva de la astrología así hermética. Al destino hay que trascenderlo. Ya lo había mencionado antes, y es justamente a través de la ascensión del alma, a través de las 7 esferas planetarias, 7 planetas personales. Ya les haré un video de la relación entre los 7 chakras, las 7 esferas planetarias. Acuérdense que todo es lo mismo, pero con diferente nombre, ¿no? Con sus respectivas variaciones. Tómale a tu té. Se viene video de eso también. Otra cosa que diferencia estas dos ramas es que la astrología tradicional toma en cuenta 12 casas que no tienen afinidad con los signos. Realmente solamente se dice de que, bueno, pueden coincidir en algunas cosas, mientras que la astrología psicológica sí nos dice como, no, sí hay una afinidad, sí hay una analogía entre Virgo y la casa 6, entre la casa 10 y Capricornio. En la astrología tradicional el ascendente es lo más importante. Les decía que la astrología tradicional casi no se enfoca en la astrología natal, o sea, de tú cuando naciste y tu vida. No, realmente se supone que el ascendente es lo único que nos habla del individuo como tal. Que, o sea, si tú tienes ascendente en Libra, bueno, ese ascendente te representa a ti como individuo por ser el momento en el que encarnaste a la tierra y diste tu primer respiro, lo que los antiguos llamaban la neuma. Pero el resto de cosas que vemos, el resto de planetas, casas, no tienen nada que ver con tu personalidad, sino que tienen que ver con sucesos que vas a vivir en tu vida, y que pues eso invariablemente termina impactando en tu personalidad. Mientras que la astrología psicológica pues sí que se enfoca muchísimo más en la astrología natal. Y claro que consideramos al ascendente muy importante,
pero también al sol. De hecho, fíjense, la astrología tradicional le tiene mucha tirria a la incorporación de lo psicológico en la práctica, al punto que hasta consideran como que la incorporación de lo psicológico degrada o diluye la práctica, degrada y diluye el conocimiento astrológico y el conocimiento hermético. Y la verdad se me hace bien loco, creo que no debería estar peleado, siento que son como las dos caras de una misma moneda, tanto en la filosofía como en la ciencia. La psicología se termina desarrollando casi que de una forma incidental y por necesidad. ¿A qué me refiero? Miren, ramas de la filosofía como la metafísica que estudian la naturaleza de la realidad, eventualmente se toparon con varios problemas epistemológicos. Por hiperresumir, la epistemología estudia el conocimiento humano, literalmente los métodos, las formas en las que obtenemos conocimiento. Entonces imagínense que la metafísica en su momento es como, quiero entender la realidad, quiero entender la naturaleza de esta realidad donde me encuentro, pero tengo que considerar el cómo extraigo conocimiento de esta realidad. Pero total que tanto para la filosofía como la ciencia eventualmente se topan con este bachecito como de que me hace falta una pieza. Y es justamente el dilema o el problema epistemológico que para entender lo observado, es decir, que para entender la naturaleza de la realidad o incluso la ciencia, ¿no? Que también quiere entender la realidad, la ciencia se deriva de la filosofía, ¿no? Total que para entender lo observado, para entender nuestra realidad, tenemos que considerar también al organismo o al individuo en este caso que observa la realidad. Necesitamos considerar al observador para entender completamente lo observado. Y es ahí justamente donde la psicología se empieza a tomar en serio, por decirlo así, y en general se empieza a desarrollar, porque es como, nos hace falta esa pieza para terminar de entender nuestra realidad. Muchas veces el argumento es que la psicología, o sea, incorporar lo psicológico, sí diluye todo y lo reduce todo como a lo mental, a lo imaginario, al mundo interno, a la voluntad de la mente. Y ahí los más tradicionales responderían como de que no, pero es que no puedes ir en contra de la voluntad de Dios, de lo que está escrito en las estrellas. Pero al mismo tiempo ellos mismos dicen como de que no, pero nuestra misión es trascender el destino. Y la voluntad humana siempre está como una opción. Honestamente son las dos caras de una misma moneda y hasta siento como que completan el círculo, ¿no? Creo que la astrología tradicional a veces nos presenta una cara muy femenina. Recuerda que también el principio de género, femenino, masculino, no tiene nada que ver con el género como constructo social. Pero sí, la astrología tradicional puede presentarnos una cara más femenina de humildad. Acepta tu destino, permítete fluir, acepta tu destino para que puedas trascenderlo. Mientras que la astrología psicológica, pues mucho más mental, efectivamente, nos presenta una cara mucho más masculina, de voluntad, de trabajar nuestra mente para poder movernos en esta realidad y trascender nuestro destino, en lugar de solamente fluir y trascender. Y sí, efectivamente, la psicología como tal sí le puede corresponder un poquito más acá a lo femenino por ser lo interno, etcétera. Pero cuando la psicología se encuentra con la astrología, creo que sí nos muestran una cara muchísimo más masculina. Y recuerden que quedarnos en cualquier extremo no es bueno. Y me parece absurda, insisto, la pelea entre ambas, porque es como, no inventes, la astrología tradicional ya te propone el hecho de trascender el destino con voluntad. Y la astrología psicológica también, nomás que con un enfoque diferente, sencillamente, les digo, son sistemas separados, pero no tienen por qué estar peleados entre sí, pueden existir y coexistir paralelamente y no pasa nada. Y en el mejor de los casos sí poder encontrar un punto medio. Creo que ambas nos ofrecen enfoques y herramientas distintas, que aunque parten de lo mismo, sirven un propósito diferente. Es como un serrucho y un martillo, están hechos del mismo metal, pero ambos nos sirven para diferentes cosas y no por eso el serrucho o el martillo es peor o mejor. Me gustaría agregar que la astrología tradicional de repente le echa mucha tierra a estos tres señores, Alan Leo, Carl Jung y Bruno Huber, que son los que se encargaron en mayor o menor medida de modernizar, vamos a llamarle, la astrología. Alan Leo es considerado el padre de la astrología moderna y la verdad es que sí hay una que otra cosita ahí medio sketchy por ahí. Por ejemplo, que justamente este señor no sabía ni latín, ni griego, ni nada, entonces pues todo el saber astrológico en qué idioma estaba, en latín, en griego, y como que él se desvió un poquito. O sea, ya hablaremos de este señor, ándale, tómate tu té. Pero tampoco considero que hizo un mal trabajo. Este señor era teósofo. La teosofía es la escuela fundada por Elena Blavatsky. Ahí por si gustas hacer esa conexión. Entonces el hombre tampoco era como que se lo inventó todo, ¿no? Sí tenía conocimiento esotérico y todo eso. Les digo, si hay alguna que otra cosa dudosa por ahí, pero ya lo hablaremos en otro video.
tómale tu té. Y Carl Jung, con su trabajo acerca de los arquetipos y su teoría del inconsciente colectivo. Este señor pudiéramos decir que no tanto profanó la astrología como lo considerarían los antiguos, sino más bien la alquimia, y como ya les decía, son primas hermanas, entonces van de la manita. Yo no estoy de acuerdo con que haya profanado la alquimia, creo que su trabajo es muy valioso y justamente como les decía, creo que cierra ese círculo, como de, ok, sí, el impulso femenino, Dios, y lo cierra acá con la mente, el impulso masculino. Y no se preocupen, por supuesto que también vamos a tener video acerca del principio de género, desde la visión hermética, astrológica y otras cosillas por ahí. Y luego está Bruno Huber. Él terminó de sintetizar la astrología con la psicología y literal creó su propio método, que es el método Huber, que usualmente es el que más utilizamos en la modernidad, es el que utilizo yo como tal. Y cito en sus propias palabras: la síntesis de psicología y astrología permite la comprensión diferenciada de la personalidad y también la integración y transformación plena del ser humano. Las fuerzas creativas y modeladoras de la vida de la personalidad son liberadas y la persona empieza a reestructurar su vida de forma autónoma, asumiendo su propia responsabilidad. El único objetivo aceptable por parte del asesor de psicología astrológica es el aumentar la libertad de la persona asesorada. Y bueno, a mí me parece precioso porque verdaderamente creo que estamos integrando todas las dimensiones del ser. Ahora sí, aquí les va mi opinión y por favor no quiero que nadie se sienta como ofendido o algo. Yo defiendo mucho la astrología tradicional, creo que no podemos dejar que se diluyan tanto pues, la gran sabiduría, las técnicas y todo esto. Pero el gran problema que yo veo hoy día es que, queramos o no, así como la astrología psicológica y moderna se separó acá del otro lado, igual que la astrología uraniana y la astrología evolutiva y otras tantas ramas de la astrología moderna, la astrología tradicional sí que se ha separado del saber y el conocimiento hermético. Digan lo que digan, o sea, sí. Todavía tenemos y usamos estas técnicas predictivas que pueden ser muy precisas, no les voy a decir que no, pueden ser muy precisas, pero como se separó del saber hermético, de la alquimia, de la cábala, ¿cuál es el problema? O sea, ¿de qué me sirve a mí o a ti conocer nuestro futuro si no tenemos idea de cómo afrontarlo? Y ojo, no estoy diciendo que un astrólogo tenga que ser alquimista y todólogo, o sea, obviamente no tienes por qué hacerla de botánico y de psicólogo y de médico, pero al mismo tiempo, si queremos practicar astrología pura y dura, así tradicional, clasiquísima, no nos podemos separar del conocimiento hermético. Porque si no, aunque estemos respetando el canon y la técnica, yo la siento así como si fuera información a la cual le hace falta alma. De verdad, yo he tenido así, me han contado varias historias de personas que para empezar terminan en una consulta astrológica así por mera curiosidad. No saben ni de qué se trata. Y o sea, su psique ni siquiera iba preparada para recibir tal información. Y vas a tener un hijo en 6 meses y cuidado porque te vas a enfermar de esto y vas a perder dinero en tu negocio con esto. Y luego llegan conmigo y me dicen como, sí, se me cumplió todo, así de que al pie de la letra. Hay astrólogos muy buenos en las técnicas predictivas. Por lo general son los que yo les llamo los astrólogos de pueblo, o sea, tipo esos astrólogos ya señoras o señores que no te encuentras como en internet o algo por el estilo. Son muy buenos con esas técnicas y de verdad esto lo he vivido de primera mano, pues con familiares o familia extendida o algo así, como de que sí, me dieron así de que una lista de cosas que me iban a pasar y se me han ido cumpliendo todas, pero ¿y qué hago? Uno como astrólogo, o sea, no es como que le vamos a resolver la vida a las personas, ¿verdad? Pero mínimo, oye, orientarlos justamente, si ya les estás dando un mapa de su destino, es como, oye, recomiéndales meditar, que vayan a terapia, o que mejoren su alimentación o algo así. E insisto, no es una generalización, los pocos astrólogos tradicionales así puro y duro, no, puros y duros, no son a todos así. Y de hecho ya casi no hay astrólogos puramente tradicionales, me atrevería a decir. Creo que la astrología psicológica ha ganado muchísimo terreno. Se siguen rescatando técnicas antiguas, pero sigue siendo una fusión. Creo que hacia allá vamos, hacia una fusión verdaderamente congruente. Y es que yo lo veo así. Imagínate que vas al doctor
porque te duele algo, ¿no? Traes una infección de oído, qué sé yo. Y por lo general primero vas a ir con un médico general o con un médico familiar o algo por el estilo, y ese médico te va a recetar algo y a lo mejor te va a decir como, ay no, pero mira, como si traes un problema fuerte aquí en el oído, pues te voy a derivar aquí con el otorrinolaringólogo. O sea, te va a dar un diagnóstico y te va a derivar con alguien más, te va a orientar con alguien más, ¿no? Te va a dirigir con alguien más. Y ahora imagínate que vas al doctor porque igual te duele el oído, no sé qué tanto, y te dice, sí, pues traes una infección de oído y yo creo que la vas a seguir teniendo porque tienes una predisposición genética, entonces, sí, bueno, que te vaya bien, ya te dije que tienes. Y no te manda medicina, ni te deriva con otro doctor. Y creo que ese es el gran tema de la astrología tradicional en la modernidad, que respeta mucho el canon de la técnica y lo tradicional, pero se olvida del trasfondo tan mágico, tan bonito, tan divino que tiene. Y creo que es algo que la astrología psicológica ha intentado recuperar. El volver a humanizar la práctica. Al final del día la astrología entra en el terreno del holístico, nos guste o no. Y creo que la astrología psicológica sí, en este momento, sí está haciendo muy buen trabajo como en reconectarnos con nuestra sabiduría interior. Y de verdad yo sí creo que podemos combinar ambas prácticas, no creo que estén tan peleadas. Y hablando de una práctica seria, ¿no? Ya otro tema son como que los memes o la astrología muy pop, así por mero entretenimiento. Seguramente varios señores se está revolcando a su tumba. Yo no considero que tenga nada de malo utilizar la astrología como mero entretenimiento. Honestamente, yo sí quiero saber qué casa de Barbie soy según mi signo zodiacal. Ahora, mi práctica, ¿cómo llevo yo a cabo mi práctica conmigo misma, pero también con ustedes? Yo intento combinar en medida de lo posible ambas. Respetar la astrología tradicional, pero también utilizar el enfoque moderno, claro que sí. Y intentar fusionar tanto los aspectos técnicos, obviamente depende, ¿no? Siempre siguiendo un orden, no podemos usar la astrología así como se nos dé nuestra gana, depende de la técnica, el propósito, de qué es lo que esté buscando en ese momento, o sea, hay reglas, eso que ni qué. Por lo mismo de repente utilizo regencias modernas, pero bueno, si estoy dándole un enfoque más tradicional, bueno, utilizamos las regencias tradicionales. Sobre todo algo que yo intento hacer es humanizar y orientar, ¿ok? O sea, es como, y eso es algo de lo que habla mucho este señorcito, el del método Huber, porque justo cuando estamos viendo una carta natal no solamente estamos viendo así como, ay, sí, el cuentito de esta persona que se va a morir y le va a pasar esto y luego se va a enfermar de aquello, pero va a ganar mucho dinero acá y esto, no, estás, literalmente tienes una vida humana en tus manos, pues. Un ser humano con sus miedos, con sueños, deseos, anhelos. Creo que eso es muy delicado. ¿Por qué lo enfriaríamos tanto, no? Las personas que hayan tenido alguna lectura conmigo, ustedes saben que yo siempre les recomiendo cosas, desde léete este libro, les recomiendo más material para profundizar o algún ejercicio, les digo de que, oye, para ti es un no negociable meditar o escribir, lo que sea, o te digo, oye, checa este tipo de terapia vinculación porque creo que a ti particularmente te pudiera beneficiar mucho. O sea, como siempre les digo, si no aterrizamos esto a la práctica se queda en conocimiento hueco, que sí, es conocimiento, pero literalmente todo esto lo vivimos y por lo tanto lo tenemos que bajar a la experiencia. Entonces, no tengan miedo de complementar su conocimiento astrológico con psicología, con filosofía. Creo que es clave, ¿sale? Si se quieren tomar esto en serio, ya sea para ustedes mismos o lo que sea, filosofía y psicología son no negociables para adentrarnos en el mundo de la astrología. Y ya esto es algo un poco más personal, pero es que también la puedes integrar con tus prácticas espirituales. O sea, no importa si lo vemos desde la perspectiva de los herméticos, la intención es romper con la ilusión de dualidad. O sea, no te puedes quedar aquí atrapado en la materia pensando mi destino, me va a pasar esto y el otro. No, es romper con la ilusión de dualidad. Y esto tiene muchos nombres. Para los herméticos es convertirte en Hermes, el andrógino. Para los budistas es alcanzar la iluminación. O para otros es la ascensión a través de las esferas planetarias, pero es lo mismo. Y de verdad, no seamos cerrados. La astrología en cualquiera de sus ramas tiene muchísimo por ofrecernos. Engancharnos en este debate es como, no sé, engancharnos por ver qué tipo de yoga es mejor, ¿no? Es como, ay, no, pero el yoga de sueños es mejor porque te va a llevar a la iluminación más rápido. Y bueno, pues eso, ¿ok? Entonces, como ven, ya les prometí varios videos y poco a poco se los iré trayendo, ¿ok?
Muchísimas gracias si te quedaste acá conmigo hasta el final. Espero esto haya ampliado tu perspectiva, espero hayas aprendido algo, espero hayas conectado ahí varias cositas en tu mente. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Te recuerdo que puedes seguirme en todas mis otras redes sociales donde casi siempre estoy hablando de astrología y cosas varias del universo. Te mando un abrazo muy muy grande, excepto si eres Géminis. Ah, ¿qué dijeron? No es cierto, les mando un abrazo muy muy grande a todos. ¡Clink! Y nos vemos hasta la próxima.